Reciban un cordial saludo, estudiantes de 11 grado de la Institución Educativa Buenavista, promoción 2020. Te habla el profesor Fidel Castillo, tu profesor de física. En esta oportunidad hago uso de este video para presentarte un resumen de la guía número 2, por cierto extensa, que enviamos hace unos días. En esa guía se maneja, que es la que aparece aquí. Hay unas actividades pendientes y yo quiero que aprovechemos esta oportunidad y repasemos juntos la temática que en ella se desarrolla. Se refiere a calor y temperatura y a transmisión del calor. Vamos a ver la primera parte. En otro video trataré de explicarte lo que es la transmisión del calor y dilatación de sólido en sólido. Bien, entonces comencemos hablando de lo que es calor y temperatura, dos términos que suelen ser muy usados cuando decimos hace mucha calor, la temperatura está alta, pareciera que habláramos de lo mismo. Pues vamos a hacer diferenciación entre calor y temperatura para usar esos términos de manera exacta. Suponte que yo quiero calentar dos cantidades de agua en una estufa, pongo dos cantidades pero diferente masa. Observarás que aunque reciben el mismo calor, el recipiente que tiene menos cantidad de agua alcanzará una temperatura alta más rápido que la otra. Entonces ya comenzarás a comprender que aunque reciban el mismo calor, ellos alcanzan diferentes temperaturas que depende de la masa que se esté adquiriendo calor y de la misma sustancia. Pero ellas están asociadas a lo que es energía térmica. La energía térmica o energía interna de la sustancia debido a que los átomos y moléculas de la sustancia están en constante movimiento y ellas al moverse generan energía, una energía interna, energía cinética. Esa energía cinética, dependiendo de ella, así será el calor. Por ejemplo, si yo tengo unas moléculas de agua que se mueven rápidamente, entonces la temperatura va a ser alta, mientras que si esas moléculas de agua se mueven lentamente, esa temperatura será baja. Entonces, los cuerpos poseen una propiedad que se llama temperatura. Y esa temperatura nos indica si un cuerpo está en equilibrio térmico con otro. Cuando yo quiero saber cuál tiene más temperatura, tengo que poner en comparación dos cuerpos. Si ellos aquí están a la misma temperatura, yo no voy a sentir no voy a detectar cuál tiene más temperatura, como cuando nos toman la fiebre, nuestros mamás nos tocan la frente para ver si tenemos fiebre. Lo que hace es comparar la temperatura de ella con la temperatura tuya. Si tú estás con temperatura alta, ella lo va a sentir. Bien, el calor lo definimos como energía térmica en transición. El calor no se tiene, el calor se transmite. Es energía en transición. Mientras que la temperatura es una magnitud escalar que mide el grado de agitación de las moléculas. Existen tres escalas para manejar la temperatura, ya tú las conoces: grado Celsius, grado Kelvin, grado Fahrenheit. Y la relación en las que podemos comparar dos escalas, por ejemplo aquí entre grado Celsius y grado Fahrenheit, se tiene en cuenta en virtud a la distancia que hay o las unidades que hay entre el punto de fusión y el punto de ebullición en cada una de las escalas. En la escala Celsius hay 100 unidades entre los dos puntos, mientras que en la escala Fahrenheit hay 180 unidades, partiendo desde 32 grados Fahrenheit. De esta manera surge esta relación que me originan las dos fórmulas que ya conoces. Esta que aparece, la manejado en química, que me ayuda a transformar grado Fahrenheit a grado Celsius, o esta otra que convierte grado Celsius a grado Fahrenheit. Bien, como el calor es energía, su unidad de medida es el Joule, pero también la vamos a definir como unidad tradicional la caloría. La caloría aparece en la guía y equivale a 4,186 Joule. También se maneja la kilocaloría, que son 1000 calorías. De igual manera, en el sistema inglés aparece BTU. Aquí está la definición y equivale a 252 calorías. El calor específico es aquella magnitud escalar que indica la cantidad de calor que se le debe suministrar a la unidad de masa de una sustancia para que su temperatura se incremente en 1 grado. Ese calor específico es una característica de cada unidad, de cada material. El calor específico, como dije, es una característica propia de cada material.
si se consideran dos masas iguales de sustancia con diferente calor específico, para que su temperatura aumente en la misma cantidad, se debe suministrar más calor a la sustancia cuyo calor específico es mayor. Yo te entregué una tablita en donde tú puedes notar que si yo comparo, por ejemplo, el agua, que está aquí en la parte de abajo, digamos, con el hierro, el agua tiene mayor calor específico que el hierro. ¿Qué significa eso? Que para calentar la misma cantidad, la misma masa entre hierro y agua, yo necesito suministrar más calor al agua porque tiene mayor calor específico. Entonces, el calor específico se define de esta manera, y de ella, despejando, puedo encontrar una fórmula para el calor. Este calor va a depender del calor específico, de la masa de la sustancia y de la variación de la temperatura. Otra cosa que quiero que hablemos es lo que es equilibrio térmico. Si yo tengo dos sustancias que están en contacto, vamos a suponer que esta sustancia B tenga mayor temperatura que la sustancia A, pues el calor va a fluir desde la sustancia de mayor temperatura a la sustancia de menor temperatura. Pasado un tiempo, este calor deja de fluir justamente cuando ambos tienen la misma temperatura. Allí se dice que hay equilibrio térmico. Para explicarte mejor, si yo tengo aquí dos sustancias, vamos a suponer que esto es agua, esta tiene mayor temperatura que esta otra. Al cabo de un tiempo, después de fluir el calor desde esta parte de mayor temperatura a esta otra, vamos a obtener el flujo de calor, y eso al cabo de un tiempo van a estar equilibradas. El mismo calor, la misma temperatura van a tener ambos. Eso quiere decir que el calor que se dio esta sustancia equivale al calor que ésta absorbió. De esa manera, entonces, vamos a hablar que siempre que entre varios cuerpos haya un intercambio de energía calórica, la cantidad de calor perdida por uno de esos cuerpos es igual a la cantidad de calor ganada por los otros. Expresándolo de esta manera, o sea que calor ganado es igual a calor cedido, le colocamos el signo negativo para indicar la dirección del flujo. O sea, el que cede no es que sea negativo, sino que este negativo va a indicar la dirección del flujo. Que reemplazando por la fórmula que vimos anteriormente, podemos hacer este otro cambio, y que nos va a originar la fórmula que vamos a utilizar. Esta fórmula la vamos a utilizar para el equilibrio térmico. Quiero que, como dato curioso, mires aquí en los paréntesis que aquí la temperatura final corresponde al cuerpo que ha cedido, y acá la temperatura final está después, como dato curioso, para que lo mires de esta forma sencilla. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, se pone en contacto una masa de cobre de 200 gramos a 100 grados Celsius y una masa de hierro de 120 gramos a 20 grados Celsius. Me dicen que calcule la temperatura final, el calor perdido por el cobre y el calor ganado por el hierro. Si sacamos los datos, pues tenemos que para el cobre tenemos esta masa, esta temperatura inicial, este es el valor específico que saqué de la tabla, y me están preguntando por la temperatura final del cobre. Para el hierro tengo estos datos, el calor específico que saqué de la tabla y la temperatura final que me están preguntando. Esta temperatura, como es la temperatura de equilibrio, va a ser la misma. Bien, analizando me doy cuenta que el cobre es el que cede calor, mientras que el hierro es el que va a ganar calor. Claro, porque su temperatura inicial en el que cede es mayor que en el que gana, que es menor. Bien, entonces partimos de la ecuación, vamos a buscar la temperatura final, partimos de la ecuación que tenemos acá arriba, reemplazamos los valores, vamos reemplazando calor específico por masa, por la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final, como no la conocemos, la dejamos allí expresada, y bien. Bueno, seguimos haciendo las operaciones, toca aplicar el álgebra. Vamos a agilizar un poco. Aquí hacemos transposición de términos. Aquellos términos que tienen temperatura final pasan a la izquierda,
este pasa para acá para la izquierda y este término independiente pasa hacia la derecha. Cuestiones de álgebra. Bien, podemos entonces reducir términos semejantes, sumar, restar, dependiendo. Tenemos esta cantidad, bueno, aquí sumé, y luego despejo. De esa manera encuentro la temperatura final, que es de 67.2 grados. Ya conocí la temperatura final. De esta manera, en la parte B me están preguntando cuál es el calor perdido. ¿De quién? Del cobre. Entonces aplico la fórmula que ya sabemos. Esta fórmula. Reemplazamos los valores. Ya tenemos la temperatura final. Por eso lo puedo reemplazar y obtengo que este es el calor perdido. Para encontrar el calor ganado, pues si quiero aplico la fórmula, pero esta vez para el hierro. Pero no es necesario, puesto que como ya sé que el calor perdido es igual al calor ganado, simplemente el calor ganado es igual al calor perdido. Muy bien. Ahora vamos a repasar lo que es el cambio de estado de una sustancia. Cambio de fase también se le llama. Ya todos conocemos que es el fenómeno en donde la sustancia pasa de un estado cualquiera a otro por sustracción o adición de calor. Entonces sabemos, la gráfica es clara, que hay tres estados: sólido, líquido y gaseoso, y que para pasar de sólido a líquido hay un proceso que se llama fusión, de líquido a gaseoso vaporización. Existen los dos procesos inversos y bueno, ya esto ustedes lo conocen. El caso más sencillo es el del agua. De esta manera vamos a hablar de calor latente. Ese calor latente, algo similar al calor específico, depende de la sustancia o materia que estemos influyendo con calor. Entonces es la cantidad de calor que se le debe adicionar o quitar a una unidad de masa de una sustancia para que cambie de estado. Esa cantidad de calor absorbida o emitida durante el cambio de estado se usa para realizar dicho fenómeno. Entonces, vamos a hablar de dos calores latentes. El calor latente de fusión, que es aquel que me permite cambiar de estado sólido a líquido o viceversa. Entonces, esa cantidad de calor, vamos a llamarla también calor latente de fusión, para el agua tiene un valor específico, que es de 80 calorías. Aquí está. Para pasar de hielo a agua necesitamos 80 calorías. Y para pasar de agua a hielo necesitamos 80 calorías. Quitar 80 calorías a la sustancia para que se congele. De igual manera, esta fórmula me permite encontrar la cantidad de calor, masa por calor latente. Vamos a representarlo así, LF, que para el agua es de 80 calorías por gramo. Así existen valores para cada una de las sustancias. También existe el calor latente, pero de vaporización, aquel que me permite encontrar en el proceso de cambiar de estado líquido al estado gaseoso o viceversa. Vamos a representarlo así, LB, calor latente de vaporización. Y bueno, aquí vemos para el agua, que para convertir el agua a vapor necesitamos 540 calorías. O para condensar el agua, el vapor de agua a líquido, necesitamos quitarle 540 calorías al vapor de agua. También tiene su fórmula, que es esta: masa por calor latente. Es la misma fórmula. Para el agua es 540 calorías. Bueno, entonces hagamos un ejercicio que aparece en la guía, este que está aquí, donde consiste me preguntan qué calor se necesita para convertir un pedazo de hielo que está a menos 20 grados Celsius a un vapor de agua que esté a 150 grados Celsius. Entonces la gráfica es clara y me muestra todo el proceso. Q1 consiste en convertir bajar la temperatura al hielo a 0 grados para que comience después a derretirse, convertirse en agua. Entonces aquí hay un cambio de estado. En Q2 hay un cambio de estado. Luego el agua, tengo que aumentar la temperatura. Existe un cambio de temperatura en Q3. En Q4 existe ya la vaporización. Fíjate que aquí el agua no cambia su temperatura, cambia su estado. Y por último, Q5 lo que hace es elevar la temperatura del vapor. Entonces hay 5 procesos: cambio de temperatura, cambio de fase o de estado, cambio de temperatura, cambio de fase y
por último cambios de temperatura. Entonces, para cada uno de ellos debemos aplicar su respectiva fórmula. Aquí tenemos las fórmulas para cada uno. Entonces, iniciemos. Si yo quiero en el primer proceso buscar Q1, como es cambio de temperatura, simplemente aplico la fórmula. Aplico la fórmula reemplazando los valores y encontré 100 calorías. Para el proceso Q2, que es cambio de estado, utilizo la fórmula M por L. Reemplazo los valores, la masa por el calor latente y obtengo 800 calorías. Luego, tengo que aumentar la temperatura, utilizo la fórmula de aumento de temperatura, cambio de temperatura y obtengo 1000 calorías. En el proceso Q4 tengo cambio de estado, cambio de fase, pasa a gaseoso, entonces aplico la fórmula, fíjate que ya aquí el calor latente cambia porque es 540 calorías por gramo. Tengo 5400 calorías. Y por último, Q5, que es cambio de temperatura o aumento de la temperatura y obtengo 240 calorías. Entonces, en todo el proceso, para encontrar qué cantidad de calor necesité, debo sumar los 5 procesos. Entonces, Q total es la suma de los 5 procesos. Lo hago así y obtengo 7540 calorías. ¿Correcto? Muy bien, me gusta eso. Vamos bien. Ok, estamos muy bien. Bueno, entonces quería explicarte estos dos ejercicios de tal manera que con eso te voy a colocar el siguiente reto. ¿Qué tal si tú me haces este ejercicio? Hallar la temperatura de la mezcla de 150 gramos de hielo que está a menos 10 grados Celsius y 300 gramos de agua que está a 50 grados Celsius. Aquí hay una gráfica que explica mejor el ejercicio. Voy a partir de acá de menos 10 grados a través de estos procesos hasta alcanzar una temperatura final. Mientras que aquí el agua va a bajar su temperatura de 50 hasta la temperatura final. Yo quiero que aplique las dos fórmulas que hemos visto, los dos procesos que hemos visto en los dos ejercicios, para que me hagas ese reto. A ver, entonces, tú decides, lo resuelves, me lo mandas. Los primeros 5 que me manden, primero de cada grupo, pues tienen una buena nota. Aparte del compromiso que ya hemos adquirido anteriormente, tú tienes unos ejercicios que te coloqué en la guía, son 6 ejercicios, quiero que los resuelvas, cualquier duda me llamas y espero que te vaya bien. Recuerda lo del reto, no es obligatorio, pero quiero saber si asumes el reto como tal. Yo sé que tú eres piloso y lo vas a lograr. Bueno, espero que te haya gustado, cualquier cosita me llamas, tienes mi contacto y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias, se despide de ti tu profesor Fidel, deseando que te sigas cuidando y que todo salga bien. Un abrazo.